La acción en el contexto deportivo. Pues sí, como le dijimos al inicio del programa, una entrevista exclusiva con Alejandro Irarrágorri, el presidente del Club Santos Laguna. Muy buenos días. Buenos días a todos, Juan, gusto saludarte como siempre, Marcela, un placer también estar aquí con ustedes y obviamente agradecerle a Alejandro. Alejandro, muy buenos días, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Muy buenos días a todos, un fuerte abrazo y un gran gusto estar con ustedes hoy. Así es, Alejandro, bueno, pues como bien lo sabemos, la afición y la gente en la comarca lagunera está ávida, está deseosa de saber qué va a pasar con su equipo. Ayer se termina el torneo, un torneo tal vez de los no mejores recuerdos. Sin embargo, hoy pues hay que ver para adelante. Empezar con el escenario. ¿Dónde se rompe de alguna manera el hilo pues con Paco Ayestarán, pensando que fue un equipo muy sólido fuera de casa? Prácticamente no se perdió, 3 victorias, 2 empates, y en casa obviamente solamente son dos puntos los que se obtienen. Sin embargo, pareciera que si hubieran a lo mejor, en un aspecto general, llegado a algunos refuerzos, el proyecto pudiera haber continuado. Pero ¿dónde se rompe esto, Alejandro? Mira, yo creo que obviamente uno puede analizar las cosas en cierta medida o en cierto momento, en cierto pedazo o trayecto del año, vamos a llamarlo así. Y si lo vas haciendo por cortes, como lo has hecho tú en este momento, pues llegas a una conclusión. Yo creo que para poder tener un análisis, una perspectiva más amplia, pues hay que analizar lo que ha sucedido en todo el contexto del año, ¿no? Y me voy a remontar, obviamente, al momento donde nosotros tomamos la decisión de hacer una reestructura, de hacer una reingeniería del equipo, cosa que en un equipo que tuvo tantos años de gloria, tantos años de éxito, era muy importante realizar. Nunca hay un buen momento. Nosotros determinamos hacerlo en diciembre del año pasado para iniciar la aventura del Clausura 2015, ¿no? Y esta aventura, con sus vaivenes, con muy buenos momentos de fútbol, con muy buenas posibilidades de poder construir a través de lo que se venía generando, nos llevó a un campeonato que vivimos y gozamos con toda nuestra afición. Nos llevó a los octavos de final de la Libertadores, y después, pues obviamente en el verano, y lo he dicho en varias ocasiones, no supimos darle un manejo adecuado a la situación emocional que vivíamos y poder concretar tal vez el circular un mejor equipo, un equipo más sólido hacia el reto que suponía el Apertura 2015. Y de ahí los momentos emocionales nunca fueron ideales, ¿no? Primero, no habiendo sabido terminar a tiempo la relación exitosa que se tuvo con Pedro Caixinha en ambas partes, iniciar un torneo en el cual las cosas no se dieron a nuestro favor, y cada vez que una situación negativa se presentaba, íbamos cayendo más en lo emocional. Y el tema de Paco, por cierto, valdría la pena destacar que gracias a Dios y al esfuerzo de nuestros jugadores estamos en cuartos de final de CONCACAF, así que no todo está perdido. Y ciertamente tuvimos un torneo que se vuelve complicado de entender, ¿no? Fuimos el mejor equipo como visitante, lo has dicho ya. Solamente perdimos un partido como visitante de los 8 que tuvimos, y sin duda fuimos el peor equipo del local, cosa que para nosotros era impensable y que verdaderamente nos lleva a entender y a pensar de cómo se requiere estar encima en todo, en lo emocional, en lo futbolístico, en lo técnico, en lo táctico. Y la llegada de Paco, yo creo que Paco es un gran profesional, un gran ser humano, un técnico con muchas cualidades, pero lamentablemente no se da en los tiempos adecuados para el club, por un lado, y para él en el momento que él vive. Y a pesar de que nosotros hacemos un análisis muy profundo de quién va a tomar las riendas de nuestra dirección técnica, y no lo hacemos en el momento que suceden las cosas, sino que constantemente estamos entrevistándonos con gente que pueda trabajar y hacer crecer nuestra estructura, adecuarse a la metodología que nosotros hemos establecido como institución, pues debo decirte que nos equivocamos ambos en la
en la elección, tanto Paco al haber aceptado tomar el proyecto en ese momento, como nosotros en haberlo invitado. Pero mira, yo me quedo con lo rescatable, y lo rescatable es que vi crecer a muchos de nuestros jugadores en muchos sentidos, en que estamos cayendo en cuenta de lo que nos sucedió y de cómo semana a semana se nos fue yendo el torneo de las manos. Hay una gran responsabilidad de parte de todos en la institución hacia la desilusión y cómo hemos fallado a nuestra afición que nos ha apoyado en todo momento. Y para atrás, pues mira, quedará la reflexión y el aprendizaje, pero para adelante, a partir de este momento, viene el trabajo para poder conformar un plantel mucho más sólido en distintas líneas, para poder elegir a un técnico que pueda tomar esto desde el inicio y empezar el trabajo que nos lleve de cara a un buen clausura 2016 y por supuesto a ese sueño que tenemos de poder trascender en un torneo internacional, en este caso el de CONCACAF. Alejandro, ¿se quedan tus 5 extranjeros? Mira, yo creo que es muy prematuro, para hacer una declaración o hablar de alguien en particular. Yo creo que nosotros tenemos 5 extranjeros jóvenes, en promedio con año y medio en el club, que por supuesto que si los analizas, a quien analices en la institución en este semestre, pues obviamente tal vez se incline la balanza hacia otro lado, pero no creo que sea lo único que hay que considerar. Yo creo que hay muchas cosas que considerar y creo que tenemos 5 grandes extranjeros que pueden generar muchas cosas para la institución, pero más que el análisis individual, primero tenemos que hacer un análisis colectivo, que es cierto, lo hemos venido haciendo en las últimas semanas, pero que a mucha más profundidad el Comité Deportivo tiene grandes tareas y mucho trabajo en los siguientes días, ¿no? Hoy nos puedes confirmar, Alejandro, que Luis Francisco Subeldía es el nuevo técnico de Santos Laguna. No puedo confirmarte eso hoy. Y qué bueno que me preguntas eso, porque para hablar del plantel y de quién se queda y quién se va, lo primero que tenemos que tener es al técnico, porque no te acuerdes que aquí hay, no te olvides que aquí hay un trinomio que después se convierte en 4 partes que son fundamentales. Por un lado, los jugadores, obviamente, el cuerpo técnico, la directiva y el más importante de todos, la afición. Pero en este engrane que nosotros necesitamos generar en la planeación del equipo, el cuerpo técnico es fundamental y esperamos en los siguientes días poder ya tener la posibilidad de confirmar quién será nuestro cuerpo técnico y trabajar con ellos en términos de la planeación del plantel en el contexto del comité deportivo. Dentro de esos escenarios que me estás comentando, Alejandro, ¿hay cuántos candidatos? ¿Qué es lo que pudiéramos de alguna manera visualizar? Porque pues como bien lo planteas, para poder definir un proyecto, pues necesitas primero tal vez a esa cabeza, ¿no? Y más o menos, ¿en qué tiempos consideran ustedes que estaríamos conociendo al nuevo técnico de Santos Laguna? Mira, nosotros nos damos a la tarea constantemente de mantener y tener entrevistas personales, seguimiento muy puntual a distintos cuerpos técnicos que consideramos pueden ser candidatos para nuestra institución, al igual que con jugadores, ¿no? Entonces, no es que hoy empecemos a hacer el trabajo, sino el trabajo se ha venido generando a lo largo del tiempo. Hoy hay una lista corta, obviamente, de un número de candidatos reducido, con los cuales ya estamos en pláticas, pero queremos verdaderamente hacer el proceso completo como creo que se debe de hacer para poder tomarnos el tiempo ambos, porque ser técnico de Santos, vivir en la comarca lagunera, comprometerse a lo que se requiere generar para poder tener una diferenciación y éxito en la comarca lagunera, no es sencillo. Entonces queremos tener ese tiempo y ese espacio de poder tener ese diálogo y esa claridad y embarcarnos en un proyecto ambos, es decir, cuerpo técnico e institución, con un convencimiento pleno que nos lleve al éxito que buscamos, ¿no? Alejandro, buenos días, te saluda Juan Ceballos. Buenos días, Juan.
Yo como aficionado y como seguidor de los Guerreros del Santos, sentí esta caída ahora sí que del cielo al infierno de 2 campeonatos en muy pocas semanas. Al infierno de casi ser los últimos de la tabla. Nos salvamos gracias al triunfo de ayer, que de haber perdido pues hubiéramos quedado en el sótano, ¿sí? Mi pregunta sería, Alejandro, ¿qué fue lo que falló? ¿Los jugadores, el técnico, la directiva, o fue un caldo de cultivo de todo esto en su conjunto? Mira, yo creo que es todo y me da mucha risa que siempre nos salvamos por el último partido, sin de ser el último, bueno, también por el triunfo y el empate en la jornada quién sé cuál, y sí, yo creo que las 17 jornadas cuentan, ¿no? Y al final, cómo se acomodan las jornadas y a quién le toca jugar al último primero, es irrelevante. Al final, para cada institución, su universo en torneo regular son 17 jornadas y la 1 tiene el mismo valor que la 17, ¿no? Entonces yo agradezco mucho en los jugadores la responsabilidad que han puesto ayer, el empeño que han puesto ayer para cerrar con un triunfo muy importante, muy claro, muy contundente, en el cual estoy seguro podremos construir muchas cosas. Y asimismo agradezco a Paco y a su cuerpo técnico que, a pesar de haber tomado esta decisión la semana anterior, han enfrentado este partido con un gran nivel de profesionalismo y obviamente buscando el triunfo, porque al final la responsabilidad que uno tiene al dirigir en una institución de fútbol es muy grande hacia la afición, y eso ha quedado, me parece que muy bien demostrado ayer. Sobre culpables, mira, poner el dedo y señalar es muy sencillo. Al final, como lo dije, el primer culpable soy yo, que soy el responsable de tomar las decisiones o de dirigir a esta institución. Entonces, si buscas un culpable, aquí tienes a quien señalar sin ningún problema, Juan. Yo asumo la responsabilidad total, sin ningún problema. Pero es evidente que todos en esta institución tenemos cierto grado de responsabilidad hacia lo que ha pasado. No hemos podido superar y sobre todo no hemos podido levantarnos de las caídas que en la confianza y en lo anímico nos han ido generando y mermando una inercia negativa en el trayecto del torneo, de la cual pues nunca pudimos levantarnos. Alejandro, perdón, discúlpame. No, Alejandro, discúlpame. Yo no hablaba en función de culpables, ¿sí? Yo hablaba en función de responsabilidad. A mí no me gustan los términos maniqueístas de quién tiene la culpa, a quién hay que señalar. No, de ninguna manera. Yo estoy hablando de una autoanálisis, de una autocrítica y ser objetivos en el sentido de... Mi pregunta concreta fue, ¿qué falló? Es decir, hacer un análisis de decir, bueno... Ojalá, yo como aficionado digo, ojalá los muchachos hubieran tenido la contundencia que tuvieron el día de ayer a lo largo de toda la temporada. Pero yo como testigo de todos los partidos del Santos, ¿sí? De que mi equipo campeón esté ganando un partido y luego se lo saquen de la manga, a mí me habla de una falta de constancia de los jugadores, me habla de una falta de coherencia, no sé, algo falló. No estoy hablando de culpables, Alejandro, hablo de un análisis de qué fue lo que falló, en dónde estuvo la falla. Mira, yo creo que al final, y más que ponerle el título de culpables o responsables, como lo quieras ver, en el caso del primer equipo, todos tenemos responsabilidad, ¿no? Jugadores, directiva, cuerpo técnico, porque es evidente que no pudimos levantar la cabeza y poder transformar una situación negativa en una situación positiva. No pudimos hacerlo, por muchas razones, muchísimas. Pero yo creo que lo que realmente sucedió y que más nos afectó, porque también es cierto que jamás fuimos goleados, ni tampoco hubo displicencia, ni tampoco hubo un rival que nos rebasara tremendamente. Es más, yo te diría, analiza los números, y desde el partido de Monterrey, cuando comienza el interinato con nuestro director de Fuerzas Básicas y posteriormente con la dirección de Paco Ayestarán, siempre tuvimos mayor posesión que el rival,
siempre tuvimos más número de pases en área contraria, en zona contraria, es decir, los números ahí estaban, pero yo creo que nunca pudimos tomar la confianza en casa. Así es increíble, o sea, verdaderamente, te lo digo en serio, si tuviera la respuesta, encantado te la compartiría, pero cuando analizas que ha sido el mejor visitante, pero el peor local, en un equipo que normalmente su fortaleza era su casa, pues te das cuenta que es algo muy raro, muy grave, lo que internamente debe de sucedernos en términos de pérdida de confianza. Nos era mucho más fácil plantearnos cualquier escenario, mismo el estadio de Tigres, que el estadio de Veracruz, que el estadio en Puebla o el estadio en Querétaro o ayer en el OmniLife. Nos fue mucho más fácil plantearnos ahí un partido que en nuestra propia casa, con nuestra propia afición. Entonces, yo creo que, sin lugar a dudas, tiene que ver, claro, con lo técnico, con lo táctico, con lo físico, con lo futbolístico. Sí, debe de tener que ver, pero creo que lo que no pudimos hacer estuvo en lo anímico y en el nivel de confianza en cada uno de nosotros y entre nosotros, porque al final este es un deporte no individual, sino de equipo, y tiene que existir un alto grado de confianza que genera una mística muy especial que te lleva a conseguir resultados extraordinarios. Y caímos en una situación, todos, de una pérdida de confianza muy grave, de la cual no pudimos levantarnos. Alejandro. Y sin lugar a dudas, más allá de que hay que pensar en el análisis individual, hay que reforzar al equipo en distintas líneas, ya lo he dicho, hay que mantener a grandes jugadores que hacen parte de nuestro plantel, todos ellos con una edad de gran promesa hacia adelante, y hay que elegir a un gran cuerpo técnico, hay que trabajar mucho en esa confianza hacia el interior que nos permita desplegar nuestro mejor fútbol en la cancha. Alejandro, en ese aspecto, sabiendo obviamente que todo trabajo en Santos Laguna lleva planeación, hay un grupo definido para obviamente estar valorando y analizando cada uno de los aspectos y en cuanto a los posibles refuerzos. Para Alejandro Irarrágorri, como presidente del equipo y obviamente como un apasionado del fútbol, ¿qué línea cree que deberá de reforzarse con mayor puntualidad, Alejandro? Yo entiendo muy las ganas que tienes de escuchar algo así en particular o de alguien en particular, pero te insisto, lo que te diga en este momento pudiera en un momento dado cambiar o transformarse, entonces sería malinformarte de algo que no puedo hoy decirte, ¿no? Yo creo que tenemos que trabajar en un análisis global, en un análisis particular, te insisto, en el análisis con el cuerpo técnico que nos lleve a las conclusiones en términos de los refuerzos que requerimos en las posiciones que requerimos, de tal manera que podamos tener un plantel sólido de cara a este clausura, donde tenemos que remontar de forma importante en los puntos que consigamos. Tenemos un déficit que hemos generado para nosotros mismos este torneo en base al promedio o a la media que debemos de buscar de 25 puntos. Así que el déficit está muy claro, ¿no? Claro. 25 menos 17, pues son 8. Hay que buscar esos 8 puntos, además de los puntos que el clausura 2016 tenga que traer consigo y tengamos que buscar tanto en casa como de visita, ¿no? Perfecto, Alejandro. Bueno, pues algo que desees agregar, algo que desees puntualizar y algo que pues la gente de alguna manera pudiera estar percibiendo de lo que la directiva hará en un corto tiempo en cuanto a información puntual de ese sentido. Mira, yo creo que es sin lugar a dudas un momento de mucha reflexión, de mucho trabajo, de generar todos los elementos que nos lleven a regresar al camino del éxito. Por supuesto que es un mal torneo y por supuesto que nos sentimos muy apenados con nuestra afición, sabemos que les fallamos, pero al saberlo y al estar tan claros en ello también sabemos que tenemos que retomar ese camino y que la única manera de pagarles no es con palabras ni con lágrimas, sino es con hechos en la cancha, y para ello trabajaremos, ¿no? Quiero dejarle muy clara a la afición que, si bien es cierto, fue un muy mal torneo, me parece que no hay que hacer drama de más. Tengo la fortuna de haber dirigido a esta institución hoy en 18 torneos.
Es el primer torneo que hacemos menos de 23 puntos. Así es. Y obviamente nos duele muchísimo, pero creo que también tenemos el talento, las herramientas, los recursos y la estructura para hacer frente a esto. Realizamos perfectamente bien el desastre de torneo que tuvimos en la liga y de la misma manera realizamos perfectamente bien lo que tenemos que hacer para enfrentar el reto que será el torneo que viene y poderle dar grandes satisfacciones a nuestra afición. Así que por un lado lo sentimos mucho y eso lo quiero dejar muy claro, pero por otro lado los animo a entender que esto con trabajo y con pasión se va a sacar adelante y que tenemos los recursos en todos los sentidos, tanto humanos como materiales, como de estructura, para poder fortalecer este plantel de cara al reto que viene en el torneo que sigue. Alejandro, recibe este comentario de nuestro radioescucha Antonio Ruiz. Dice, así como Alejandro Irarrágorri aceptó la responsabilidad de los malos resultados del equipo de todo el Santos, es un ejemplo que deberían seguir los gobernantes que siempre culpan a otros y encuentran mil justificaciones ante sus resultados negativos en su gobierno. Una felicitación por la claridad y objetividad de sus respuestas. No deja duda y no evade. Pues mira, hay que asumir las cosas como son, no se puede tapar el sol con un dedo. Los resultados ahí están, son muy claros, y hay que realizarlos, aceptarlos y entenderlo, porque si no lo hacemos así, no podemos actuar para transformarlo y cambiarlo. Y eso... Así que de mi parte y de cada uno de los jugadores y directivos de esta institución, tenemos aceptación total de lo que hemos dejado de hacer, de lo que nos faltó hacer y sobre todo lo que tenemos que modificar y cambiar de cara al futuro. Alejandro, como siempre, muchísimas gracias, ¿no? Por la verdad atender la llamada. Sabemos que traes agenda pues apretada, pero bueno, existe un espacio y la gente de la comarca lagunera muy pendiente de este espacio que has tenido con nosotros. Muchas gracias a ustedes, un abrazo a todos. Gracias, y Alejandro. También gracias a ti, Claro, Moy, un punto de contacto. moisesarcede@hotmail.com y @moisesarcede para lo que se ofrezca estamos para servirle. Ojalá la gente haya quedado informada. Muchas gracias, No, con Moy. gusto.